Buen día. Buen día, bueno, vamos a dar inicio a la atención del día de hoy. El primer caso clínico que les voy a mostrar se trata de una chica de 18 años que no tiene ningún antecedente de relevancia. Consulta en agosto del 2024 por disminución de la visión, que ocurrió el 9 de junio, 2 meses antes. La visión era en el ojo derecho de 10 décimas y en el ojo izquierdo de 2 décimas. La biomicroscopía y la presión eran normales. En el fondo de ojo vemos esto. Bueno, lo que se puede observar a nivel macular es una hemorragia prerretinal o subhialoidea, ¿no? Con un nivel, ahí pareciera que se ve la fobia. Y además tiene un poquito de hemorragia subretinal, ¿no? Después el vitrio estaba libre, el otro ojo, el ojo derecho era normal, el ojo izquierdo tenemos esta imagen. Que si vemos más de cerca se puede ver que la fobia estaba ahí atrás, pareciera estar libre, pero cuando vemos acá la autofluorescencia, un poco de esta hemorragia subretinal llega a afectarla. Y en el OCT se puede ver esto, como está por debajo de la hialoides, o quizá hasta la membrana limitante interna podría ser, entonces es más bien prerretinal. Y en los diferentes cortes que va avanzando hacia la parte inferior de la fobia se puede observar la hemorragia que está pre y también la hemorragia subretinal. En la RFG no se ve ninguna alteración vascular, con lo cual solamente tenemos una hemorragia sin alteración vascular, y esto es el primer caso clínico. Les voy a dar los dos casos porque se parecen bastante, después pensamos si quieren el diagnóstico. En el segundo caso es una chica de 12 años. Steffi, estás muteada, me parece. Es para ponerle emoción. Sí, le está poniendo incógnita el caso. Vayan pensando, ¿no? ¿Tenés el nacional? No, pero ya arranca. Ahí arranca, ahí arranca. Yo creo que Steffi tiene que dejar de viajar tanto y comprarse una computadora nueva. Me parece que tiene que invertir por otro lado. Volví. Y Steffi tampoco está compartiendo pantalla. ahí voy. Ya estoy. Acá estoy. Ahí está. Ahí sí ven mi pantalla, ¿no? Sí. Excelente. Yo no la veo, pero ustedes sí que bueno. Ahí se puso la diapositiva del 2. Sí. Excelente. Bueno, seguimos. Esta chica consulta sin ningún antecedente de relevancia, consulta por disminución de la visión, también. 10 décimas de visión en el ojo derecho, el ojo izquierdo movimientos de manos y abultos. Biomicroscopía y presión normal. El ojo derecho es normal y el ojo izquierdo también tiene una hemorragia subretinal, prerretinal, que afecta ahí la mácula. Y cuando vemos el OCT es muy parecido, ¿no? Es como como teníamos en el otro caso, como una forma de cúpula, ahí la hemorragia subhialoidea que se puede observar en el OCT. Entonces, como diagnósticos diferenciales, ¿qué podríamos pensar? Maniobra Valsalva. Bueno, Eso Valsalva iba a podría ser decir. una opción. Ninguna de las dos tiene al interrogatorio negativo.
no hay, Vacunas tampoco. no hay vacunas. No. Alteraciones hematológicas. Podría ser una opción, eran dos chicas sanas. Porque Em, en la segunda, Steffi, el epitelio pigmentario parece estar intacto, ¿no? En la última que pasaste. esta chica, la chica de 12 años, Sí, 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 se sí, ve bien. el fondo de ojo se ve perfecto, o sea, no hay una alteración del EPR, no, No, no debajo digo, pareciera, no parece haber una membrana neovascular tampoco que haya generado, tampoco, es bien por lo menos prerretinal, de subretinal. hecho. Ujú. La primera te puede hacer pensar alguna otra cosa, porque tiene esta hemorragia subretinal. Pero no, y otra cosa que se puede ver así, que se ve parecido al primer caso, por ejemplo, son los macroaneurismas, pero no tienen la edad, eh, Ni tampoco la tienen la localización. R. Bueno, pero pueden haber macroaneurismas maculares, pero no hay alteración en la RFG, viste que no hay ninguna alteración sacular ni nada en los vasos sanguíneos. Y De todos aparte, modos era grande la hemorragia, y estaba tapando algún vaso inferior. Mm, Yo lo pensé, pero la edad no da. pero no. la edad no es, exactamente. Entonces, También un terson también podría entrar entre los diagnósticos, pero no tiene antecedentes. no tienen el antecedente, no tienen hemorragia subaracnoidea. Eh, lo interesante de ambas es que el antecedente que tienen en ambos casos es que habían ido a una fiesta. Y después de la Láser. fiesta, sí, ahí les bajó la visión. Hasta la niña de 12 años, mira, enfiestada, qué barbaridad, qué chiquita, ya arrancan temprano. Entonces, este artículo es un artículo que tiene 34 casos de un festival en India donde 34 hombres que estaban en el mismo festival tuvieron esta lesión por el láser. Estaban a una distancia más o menos de 2 metros del láser, habían estado expuestos unas 5 horas, entonces la distancia del láser, la exposición, la longitud de onda son factores que pueden predisponer a que tengas este daño en la retina por los diferentes tipos de láser. Lo que está más publicado en la literatura es con el puntero láser, el que es el que jugábamos cuando éramos chicos, qué horror. Está más publicado con eso, pero bueno, ahora en las fiestas electrónicas, o no sé si electrónicas, en las fiestas con las luces y demás, eh, hay algunos casos nuevos. Y lo que se vio es esto, de hemorragias que pueden afectar en diferentes niveles, que pueden ser prerretinales, intra o subretinales, que en algunos casos incluso hay reportes de agujeros maculares por el impacto del láser. Y esto tiene que ver con diferentes mecanismos que tiene el láser, que puede ser, digamos, no solamente por la fototoxicidad, sino por el calor térmico, tiene como diferentes posibles mecanismos de acción sobre la retina. Igual no todo es joda, porque este era un festival religioso, ¿no? Lo que estaban todos estos. Dice ahí. Claro, era un festival religioso sin joda, solo luces. Así que bueno, estos chicos lo que hicieron fue, estos 34 ojos, más del 90% le hicieron un láser con jack láser a la hialoides y con eso mejoraron. Una necesitó vitrectomía, pero hay otros reportes de casos donde lo interesante también es que se ven parecidos en esa forma de cúpula, esa hemorragia hiperretinal. En este caso, por ejemplo, este paciente, fueron dos pacientes y a ambos se los observó y mejoraron más o menos a los 2 meses, no hicieron ninguna intervención. Y en este otro caso lo que hicieron fue hacerle una vitrectomía. Entonces hay opciones desde la observación hasta una vitrectomía o hacer jack láser en la hialoides posterior para sacar esta hemorragia y que vaya al vitrio y se reabsorba. La Con respecto vitrectomía a parece un poco excesiva, ¿no? Y podría ser un poco excesivo, sí. Les voy a mostrar cómo resolvieron nuestras pacientes. La paciente número 1 que había empezado en junio, estas son imágenes de agosto, donde ya empezó a resolver la hemorragia. Apenas queda acá un poquito de hemorragia en este sector inferior.
en la autofluorescencia se ve bastante mejor cómo va liberando la fobia. La RFG sigue sin alteraciones vasculares, que uno podría pensar, como dijo Vivi, ¿no? que la hemorragia estaba tapando alguna alteración vascular, pero cuando empezó a resolver no tenía ninguna alteración a ese nivel. Y acá cómo está la comparación de cómo se ve digamos, el OCT al nivel donde todavía queda un poquito de hemorragia. Y en algún lado, y esta es la comparación. Yo les puse en algún lado la comparación. Bueno, me parece que no les puse la comparación del antes y el después. Y esto fue en agosto. Eso termina con un Packer generalmente, ¿o no? Seguramente. Fíjate que podría terminar con un Packer. De hecho, Podría, pero acá no es tan común. esto es a fines de agosto, la misma paciente, como ya casi no se ve la hemorragia, en la green está bueno para ver los vasos sanguíneos que están todos bien. Autofluorescencia, apenas queda una zona acá de como la sombra hipoautofluorescente, acá abajo. Y todavía queda una alteración. La visión que yo les puse de 2 décimas es de este día de la consulta. Y tiene una alteración en las capas externas, ahí en la nuclear externa todavía está bastante alterada, los fotorreceptores, justo ahí donde está la fobia. Así que hay que esperarlo por ahí un poquito más. Y esta es la evolución de cómo se fue resolviendo solo. Mira, me siento mal ahora porque después de escucharte casi hablo antes, porque tuvimos 2 casos de una fiesta de egresado y nosotros le echamos la culpa a la falopa porque venían totalmente alcoholizadas y tenían una hemorragia, pero nunca pensamos en el láser. Nosotros pensamos que era algún tipo de droga o falopa que venían, porque no podían ni hablar de una fiesta de egresados. ¿Alcoholizadas o falopa? De las dos, de Está las bien, dos. no es lo mismo. Me gusta la distinción. Hablemos con propiedad. No, venían que no había forma de conversar con ella. Y ahora pensándolo, nunca pensé en el láser. Le ¿Tenían eché toda la tos? culpa a la falopa. Probablemente haya sido alguna luz. Lo que tiene en las fiestas electrónicas, por ejemplo, que consumen algún tipo de drogas que son midriáticas, eso lo mencionan en los artículos, Claro. hace que tengas aún menos posibilidades de defensa para la luz, en realidad. Claro. Pero no por la droga per se, sino por el efecto midriático que genera. Yo no lo pensé, al láser. Anda a pedir perdón, Pablo, a la chica, que la pusiste en No se lo penitencia y no dije. tiene nada. Solo para estar en pedo, pero nada más. Todavía están enojados los padres con ella, entonces imagínate. Quilombo que le generaste, pobrecita. Bueno, algo había que hacer. Y esta es la segunda paciente de 12 años que recuperó su visión de 10 décimas, el antes y el después. También recuperó sin intervención. De octubre del 2023 a enero del 2024. Y el OCT, como el OCT previo, ¿no? Con la cúpula y con esa hemorragia preretinal, y cómo mejoró abismalmente unos 4 meses después. Claro, pero esta no tenía hemorragia subretinal, por eso mejoró tan fantásticamente bien. Exactamente. Claro. Sí, es una pena la hemorragia subretinal de la otra chica. Una aclaración por Bien. lo que dijeron antes del Packer macular. El Packer macular yo lo he visto un montón de veces en diabéticos que hacen hemorragias, pero subyaloidea, no sublimitante interna. Sublimitante interna yo nunca he visto un Packer. Subyaloidea sí he visto un montón de Packer. Entonces, cuando hay una hemorragia subyaloidea grande, yo prefiero hacer una vitrectomía porque igual va a ser un Packer. Pero si hay una hemorragia sublimitante interna como esta, yo no lo toco porque se va solo. A lo más, si tiene dificultad para mirar, es Jack láser, pero no lo he hecho nunca. ¿Y de hacer vitrectomía o esperás si hace Solo hago la vitrectomía en una hemorragia subyaloidea grande, que no tiene nada que ver con esto. Porque si no le hago la vitrectomía, va a ser el Packer, pero no es lo habitual esto. Bueno, esta segunda, el primer caso que mostró Steffi, está haciendo un Packer. Claro. Porque lo vimos pero bueno, todavía tiene buena visión y tenía
por resolverse su hemorragia, así que seguimos observando hasta que a ver cuál es su visión final y cuánto le afecta a ese Packard. Che, esa era subhialoidea, ¿no? Parecía subhialoide, sí. Claro, da la impresión que era subhialoide. Cuando es subretinal, es habitual que sea subhialoide también. Cuando es sublimitante, es sublimitante. Bueno, puede ser todas, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Que la sublimitante tiene como una imagen de doble anillo, sobre todo cuando se resuelve, que se ve al principio. Es bastante difícil darse cuenta si es subhialoide o sublimitante. Sí. Y el segundo caso era un caso de Marcela Bellón, que trabaja en el hospital cuando nosotros íbamos, y que también le consultaron así por esa chica de 12 años que le había bajado la visión. Bueno, ahora me toca a mí. Me quiere robar el mate. Caso de Pablo Casón. Sí, Pablo Casón está. Bueno, Eduardo lo conoce, Eduardo Toledo, este caso. Es un hombre de La Plata de 48 años que lo vemos la semana pasada y refiere una mancha en ojo izquierdo de 48 horas de evolución, de golpe, le baja la visión. Tiene como antecedente que está tratado con enalapril por hipertensión arterial, tiene una abuela con glaucoma, interesante, y es hipermétrope de +1. Esos son todos los antecedentes que tiene. Y su agudeza visual era de 10 décimos en derecho y 8 en el izquierdo. No había nada en la lámpara hendidura, la presión estaba normal, así que tranquilo con su abuela de glaucoma. Y en el fondo de ojo venía con esta imagen, donde se ve de vuelta una hemorragia subhialoidea, una hemorragia también como parece resolviéndose en la parte superior. 8 décimos de visión tiene, pero él nota la mancha, la notó de un día para el otro. Esta es la OCT que trae, donde muestra un poco lo mismo que mostraba Steffi. En realidad la que pasa bien por la mácula se ve perfecto, por eso que tiene 8 décimos de visión, y el corte vertical se ve la hemorragia delante de la retina. Y bueno, pero no se ve ninguna otra cosa. Entonces, él no había estado en una fiesta electrónica. De sus antecedentes, bueno, no sé qué se les ocurre que puede ser 48 años. Aneurisma. Oriundo de La Plata. Macroaneurisma, hipertenso, sí. Alteraciones vasculares. Y acá arriba se ven algunas cositas diferentes. No se ve. Hay algo, como algunas hemorragias en la parte superior. Tomó Viagra. Tomó Viagra. El Viagra no produce eso. Produce hipotensión, no hipertensión. En mi experiencia. ¿Lo tomás? Esto se está degenerando. Vamos a ver, ¿qué antecedentes tenía no había recibido un traumatismo. Le pregunté sobre maniobras de Valsalva y no refería que hubiera tenido ninguna maniobra de Valsalva. Lo interesante de este caso es que si bien tiene 48, él dice que como hace 20, 30 años es hipertenso. O sea, desde muy joven tiene hipertensión arterial, lo cual es un factor importante a tener en cuenta. Le preguntó sobre alguna situación de estrés puntual últimamente y me dijo que sí, porque esto le pasó un domingo y él es entrenador del Club San Luis de La Plata, de los maristas, y justo ese fin de semana, el sábado, habían ido a jugar a Rosario. Habían jugado contra el último de la tabla, que ya se va al descenso, y el resultado había sido habían perdido incluso con punto bonus para Atlético de Rosario, con lo cual este muchacho que venía con su mujer me dijo: el domingo estaba insoportable, la verdad estaba recaliente, no podía creer el resultado, que habían perdido con los muertos de Atlético de Rosario, así que había tenido como un episodio de estrés y llega a su casa y le baja la visión. Así que capaz que su presión arterial no estaba del todo controlada o había alguna otra cosita. Yo le pido una RFG
cuando viene porque veía esas alteraciones vasculares. Este es el ojo derecho. Esto que se ve ahí arriba, créanme que es un artefacto, culpa de Steffi que le hizo eso y le pintó algo ahí. Acá les muestro la angiografía para que vean que realmente ahí no había nada, o sea, el ojo derecho era normal, no se ve ninguna alteración vascular, no se ven signos de retinopatía hipertensiva en este ojo tampoco, pero el ojo izquierdo, el que tenía esta lesión, se ven ahí algunas hemorragias arriba de donde está la hemorragia preretinal, acá un poquito con más aumento, donde se ven hemorragias, hasta se ve un vasito envainado. Y no sé, acá tiene una forma también, como que la cacerola esta tiene un mango. No sé si es importante o no, pero lo vi en otros casos que les voy a mostrar después, no sé a qué se debe. Pero acá está la autofluorescencia, donde sí se ven las alteraciones vasculares y la angiografía, acá con más aumento, pero la angio nos muestra que hay todo un cierre vascular en la parte superior. Una trombosis vieja, mira. Sí, trombosis vieja, sí, es lo primero que pensé. O Algún sea que esto es, neovaso tiene que haber ahí. Ahí está. hay neovasos. Esto es antiguo, claro, tiene un defecto que él nunca se dio cuenta. El defecto cuando pasó eso, que se cerraron los vasos ahí, yo pensé que era una trombosis venosa antigua. Si ustedes se fijan acá no hay nada de circulación. Y en realidad, mirándolo bien, yo dije, bueno, es una trombosis venosa antigua, vieja, que pasó todo esto. Pero en realidad lo que está afectado es todo el territorio arterial no venoso. Acá se ven las venas con el flujo laminar llenándose, la arteria se llenó primero, y es todo el territorio arterial el que está afectado. Acá también se ve, yo pensé que eso podía ser tal vez en la arteria un macroaneurisma, eso que estaba ahí, pero no filtra y ahí no se ve nada, ahí se ve perfecto la circulación en la arteria, como que se reperfundió, pero hay toda una isquemia en la parte superior. Con lo cual, más que una trombosis de rama venosa, parece una trombosis de rama arterial. Sea como sea, tiene un montón de isquemia en ese lugar, así que el diagnóstico me pareció una hemorragia subhialoidea y con una trombosis de rama arterial antigua que en este momento ya tenía isquemia y neovasos y por eso había sangrado y el resultado adverso le había desencadenado probablemente una subidita más de presión que le causó toda esta hemorragia. Así que un poquito, cuando uno se pone a pensar en todas las causas de esta trombosis arterial localizada de rama, están las causas embólicas y no embólicas, son miles, la verdad que las causas más comunes, pero esto ya es en gente grande, 48 son unos pibes todavía. Entonces pensar en placas de colesterol o de calcio por válvulas, me parece que igual va a haber que estudiar todo esto. Líquido amniótico lo Eh, descartaría. ¿Qué descartarías? El líquido amniótico. Sí, ahí le faltan algunos factores, ¿no? Y tampoco tuvo fracturas óseas, no me dijo nada de drogas endovenosas, no recibió corticoides intralesionales que también son causas embólicas, pero después existen las causas no embólicas que se dan más en gente apropiada a esta edad, no la aterosclerosis, pero sí los cuadros inflamatorios. En realidad, una enfermedad de Behçet puede dar un cuadro exactamente igual, salvo que no tenía ningún antecedente. Acá están los vasoespasmos que mencionaba Arturo, el sildenafil, la cocaína y las migrañas, como vasoespasmos que pueden provocar este cierre vascular. Todas las coagulopatías también. Y también existen casos idiopáticos que llaman episodios recurrentes en sujetos sanos de cierres arteriales en distintos lugares. También está otro como el síndrome de Susak, que se acompaña de sordera y vasculitis cerebral que no tenía este muchacho. Así que la causa no queda muy clara. Obviamente la hipertensión es un factor de riesgo importante. El asunto es qué hacemos de tratamiento con este joven. ¿Qué se Láser, les ocurre? Láser seguro. láser seguro. Gracias, sí. ¿Y la hemorragia? Es que como no está afectando la fobia, podrías separarla. También podrías hacer una vitrectomía y sacarla, pero no está afectando la fobia. Igual yo sospecho que va a producir un Packer ahí, pero no necesariamente lo tienen que apurar. Pero no es Bueno, pecado tampoco.
No, pero hay que acordarse que este hombre ve 8 décimas con este ojo, nota la mancha, pero sigue viendo bien. Entonces, una opción en cuanto a la hemorragia es la observación. En realidad hay 3 opciones. La observación, hacerle el jack láser para poner la hemorragia en el vitrio o hacerle una vitrectomía. O, claro, por la hemorragia esas son básicamente las 3 opciones que uno tiene. Perdón, pero por el láser yo me refería a fotocoagulación de la parte isquémica, ¿no? Sin duda, Ah, eso me parece, ah, no cabe duda, porque tiene los neovasos ahí, porque tiene toda una zona de faltaba. isquemia y ese fue el motivo. Así que yo le hice láser en la zona de isquemia y después con respecto a la hemorragia preretinal dije, bueno, observémoslo, porque tiene 8 décimos de visión. Así que continuará. Pero bueno, estos son otras imágenes que encontré para mostrarles cómo este es un caso similar y supuestamente secundario a una trombosis de rama venosa antigua, como dijo Vivi, pero es exactamente igual al cuadro este. Y después otros ejemplos para demostrarles cómo esto también solo se va. Estas hemorragias se van reabsorbiendo y pueden no dejar ningún daño, así que creo que la observación cuando tiene 8 décimas de visión es lo más razonable. Este es otro paciente. ¿Ibas a decir algo del manguito o viene después? No, viene después lo del manguito. Bueno, ahí también se veía el manguito, sí, gracias, Pato. El manguito de la cacerola, no sé por qué se aparece eso, pero me llamó la atención que era igual en este caso. Así que no sé si tiene alguna importancia o no, pero no sé, me llamó la atención. Volviendo al burrito Ortega, este era un paciente, 19 años, fanático de River, y que lo que le pasó es que un domingo de marzo de 2007 nota una mancha brusca en el ojo izquierdo al gritar un gol. La agudeza visual era de 10 décimos, la presión estaba normal, la biomicroscopía era normal, y este era el fondo de ojo, donde de vuelta según una hemorragia subhialoidea, acá sí podría verse los bordes estos más alterados que por ahí se trata de una hemorragia sublimitante interna. Para, yo tengo una pregunta. ¿Cómo Sí. diferenciar la foto si es sublimitante o subhialoidea? Creo que es bastante difícil. Lo que se describe en la subhialoidea es que en el borde tiene como una doble línea, que en realidad por ahí se ve un poquito después cuando se está reabsorbiendo. Después te lo voy a mostrar en otras. A mí me pareció que era bastante difícil distinguir una de otra. Por eso, si la llamamos preretinal, nos involucramos a todas. Pero este chico también tenía 10 décimas de visión, se observó, no se hizo nada y de vuelta a las mismas opciones de tratamiento y la observación hizo que se fuera esa hemorragia y conservara 10 décimas de visión. Acá le muestro algún estudio sobre hemorragia subhialoidea después de Valsalva, como tenía este chico en realidad, donde de 16 ojos que se hicieron, en 14 estos ojos tenían 20-20 de visión a la semana de haberse hecho, porque no sé, uno tiene el miedo de que rompa esta hemorragia, va al vitrio, entonces después todo el vitrio se llena de sangre y por lo visto no están así. Y 2 pacientes recuperaron las 20-20 de visión, pero demoraron un mes. Así que como que en la retinopatía por Valsalva, donde la retina está sana, esto podría ser un tratamiento, obviamente cuando la visión está muy involucrada. Este es otro caso distinto de un hombre de 38 años, médico, cirujano, traumatólogo, que le baja también la visión del ojo izquierdo, pero en este caso a cuentadedos. Y cuando miramos el fondo de ojo se ve una pequeña hemorragia que casi le involucra toda la mácula. También le involucra una parte periférica. Se ve como las venas más gruesas, pero claramente él había tenido un episodio de Valsalva y le apareció después de eso la hemorragia. Por el grosor de las venas uno pensaría que podría haber tenido una trombosis de vena central también, pero bueno. ¿El ojo? El otro ojo totalmente normal, no tenía nada en el otro. De décimo no tenía ninguna otra cosa. Pero bueno, estaba la duda, pero acá obviamente no había demasiado duda en cuál era el tratamiento, si era una trombosis venosa, si era un macroaneurisma, no parecía porque eran múltiples hemorragias, pero él había tenido un antecedente de Valsalva. Así que en este caso sí, como me dice, no puedo laburar, me decía él, porque tengo un solo ojo, no puedo ni operar, no puedo hacer nada, entonces en este caso sí, se hizo una vitrectomía
Y acá se ve, Pato, lo que vos preguntabas, la doble línea de esta hemorragia que era sublimitante interna, que es lo que suele pasar también en... Bueno, el Valsalva puede estar en cualquier parte de la hemorragia. Puede ser subhialoide o sublimitante interna y hasta subretinal. Pues bueno, recuperó 10 décimas de visión después de una vitrectomía. Así que la retinopatía por Valsalva es algo que puede parecer espontáneo. A veces uno no puede recabar la información de cuál fue el motivo, pero bueno, consultar sobre todo vómitos, constipación, levantar mucho peso, si tuvo convulsiones, algún partito, soplar globos ponían como factor de riesgo ahí, bueno, no sé, bueno, todos estos interrogatorios. Y en la retinopatía por Valsalva, como ven, la hemorragia puede estar en el vitrio, puede ser subretinal, puede ser sublimitante interna. Y después hay otros diagnósticos diferenciales para pensar cuando uno tiene una hemorragia subhialoidea. Ya les contó Steffi todos los casos de láser. Este es otro caso de que lo encontré, era un paciente que había visto papá hace muchos años, 28 años, un chico de Bariloche, que también él trabajaba en un boliche y notó un escotoma agudo, la visión de cuentadedos, y esta es la hemorragia preretinal que tenía. Acá se ve como ese halo que podría ser también sublimitante interna. El asunto es que en ese momento creo que ni se había descrito lo del JAK, así que se tomó la decisión de observarlo, y a los 3 meses ya estaba con 10 décimos de visión. Esto es 3 años más tarde, pero la retina totalmente normal. Hay que acordarse que las hemorragias preretinales no afectan los fotorreceptores, con lo cual uno puede esperar tranquilamente. Este ya es otro caso más anecdótico, parece igual, pero en realidad es una hemorragia subretinal. Es un paciente, veía 20/480 años, tenía este señor, con lo cual no era una fiesta electrónica seguramente, sino que tenía una degeneración macular relacionada con la edad, y era la época donde lo que se hacía era, no había antiangiogénicos, no había nada, era el ojo único, y en esa época a veces intentábamos esto, que era sacar las membranas neovasculares a través de una retinotomía. Me pareció un dato de color como cosa histórica, 2002, y recuperó un montón de visión. No sé si está Germán Lacena por ahí, pero una vez me contó que un paciente había mejorado 200 líneas porque pasó de 20/400 a 20/200. Así que esto es lo que le había pasado a este hombre, 200 líneas mejor. Después, otra causa de hemorragias subhialoideas está la diabetes, pero en este caso ya el diagnóstico es mucho más fácil. Uno ve la retinopatía, las hemorragias subhialoideas más comunes en estos casos. Ya mencionaron también los macroaneurismas, pero el macroaneurisma se ve cuando uno hace la angiografía. Acá tenemos hemorragias subretinales, hemorragias preretinales, y acá hay algo raro, y cuando hacemos la angiografía se ve claramente. Entonces la hipertensión arterial, la edad son factores de riesgo para estos microaneurismas. Acá el tratamiento, bueno, también se van espontáneamente, pero uno le puede hacer láser alrededor y sobre el macroaneurisma para cerrarlo. Y después otra causa de esta hemorragia es este hombre, el caso un santiagueño de 25 años, a pesar, no sé si está Mariano por ahí, pero a pesar de ser santiagueño, estaba trabajando. Entonces lo llevaban, lo transportaban en una camioneta de un lado a otro, y se cayó de la caja de la camioneta. No sé si estaba distraído, tenía un pedo flor o lo que fuera, o iba muy rápido el conductor, pero se cayó de la camioneta, se golpeó la cabeza, nunca perdió el conocimiento, pero a los poquitos días aparece con visión de movimiento de manos y luz, y tenía una hemorragia vítrea en los 2 ojos. Así que este es el famoso síndrome de Terson. Ven que la hemorragia era totalmente densa. Yo lo vi como al mes y medio, ¿no?, que le había pasado esto. Vino cieguito por la hemorragia. Tenía una tremenda hemorragia vítrea, todo ese vítreo ocre. Yo no sabía si estaba la retina por ahí en algún lado, pero bueno, ahí empezó a aparecer la retina, apareció la famosa doble línea también. Y bueno, todo eso venía del nervio óptico. Así que ahí está la limitante saliendo también. Muy denso el vítreo, y acá se ve que había tenido hemorragia subretinal también, o sea, había tenido intravítrea, subretinal, sublimitante interna, todo por el famoso síndrome de Terson. Y esto le había pasado en los 2 ojos.
Dice, láser periférico por las posibles extracciones, puse aire, por suerte recuperó muy buena visión de este ojo. No así el ojo contralateral, que ya lo habían operado en otro lado, había tenido un desprendimiento de retina, se reoperó, bueno, quedó con aceite de silicona y la visión un poquito más limitada. Pero bueno, otra causa de estas hemorragias subialoides, prerretinales, sublimitante interna es el síndrome de Terson, raro, que se da por hemorragias subaracnoideas. Así que, como conclusión, mostramos unos cuantos casos de hemorragias subialoideas, vimos los diagnósticos diferenciales. Pablo, no seas malo, no los mandes al frente, pensá que el láser, pues esto le puede pasar a gente inocente. La valsalva, el Terson, los macroaneurismas, la diabetes, o sea, hay muchas causas y básicamente los tratamientos, en la mayoría de los casos será la observación, tenemos la alternativa al JAK, la alternativa de la vitrectomía, y bueno, por supuesto, en los casos de diabetes o vasculitis, como vimos en este caso, obstrucciones, bueno, el láser es otra alternativa de tratamiento. Hay una indicación del láser o de vitrectomía que te saltaste, que es hacerlo rápido antes que se cure solo. Es sublimitante. Sí, lo que pasa es que si tienen buena visión, uno lo observa, ¿no? Y si Pero tienen mala es visión, una de bueno, ahí las se más puede. usadas. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, no seamos malos. Bueno, Laurita, todo tuyo. Supongo que tendrás casos de hemorragias subretinales también, o hemorragias subhialoides. Sí, a eso iba. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Gracias. Me sentía sola. Gracias, Arturo. Bueno, vamos. Este caso es interesante para mostrar con qué nos encontramos a veces cuando estudiamos ciertas enfermedades. Consultó a comienzos del año una mujer de 42 años, sana hasta el momento, refiriendo metamorfosia en su ojo derecho de aproximadamente un mes de evolución y que estaba estable. ¿Qué le preguntamos? ¿De qué labura? Si está estresada. ¿De qué labura? Si está estresada, ¿qué más? Una fiesta electrónica. Si fue a una fiesta electrónica, si toma... Antecedentes tomó alguna- familiares. Claro, antecedentes, bien, Vivi, que estamos en el área. Antecedentes familiares y si hay alguna posible toxicidad con algo también, si hay alguna nueva medicación o está tratada, bueno, o ha consumido algo que pueda tener algo que ver, ¿no? Como ejercicio para todos los casos. Bueno, entonces en los antecedentes familiares me menciona que tiene una hermana diagnosticada hace 10 años con maculopatía de Best. Su agudeza visual era de 10 décimas en ambos ojos, tenía una leve hipermetropía y algo de astigmatismo, nada en la biomicroscopía, normal la presión, y al fondo de ojo veíamos esto. ¿Alguien quiere hacer hincapié en algo? Voy a hacer un zoom porque lo que yo encontré estaba acá. ¿Tiene un agujero? No era un agujero, pero parecía. Puede parecer al fondo de ojo. Una viteliforme chiquita. Puede ser. Lo más gracioso es que la metamorfosia era del ojo derecho, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. El ojo izquierdo no mencionaba Además, absolutamente nada. 40 y pico. 42. Raro. Muy. Por eso está acá. ¿Algo más? ¿Ven? Tiene más de una lesión, ¿no? En el ojo izquierdo, o sea, tiene una fobia y una un poquito más temporal superior. Acá decís. La salida de Ahí. Sí, y uno un poquito más afuera también, Y arriba. acá. Ah, ahí.
Sí, ahí eso. A ver, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué le pedimos? OCT. Y OCT, autofluorescencia. Autofluorescencia. Bueno, y viene la OCT. Acuérdense que ella consultó por el ojo derecho. Nunca notó síntomas en su ojo izquierdo. Y esto puede ser una distrofia, una viteliforme o qué puede ser. ¿Cómo estudiamos a esta paciente? Es raro que en el ojo derecho parece alterada la elipsoide y en el ojo izquierdo no, ¿no? Pero puede ser una viteliforme evolucionada, digamos. Claro, Sí. que ya se reabsorbió en el ojo derecho y le produjo el daño a la elipsoide. Existe también la de comienzo adulto. Parece una distrofia de patrón. Puede Eso ser. iba a decir, claro. ¿Y cómo lo estudiamos? ¿Cómo hacemos diagnósticos diferenciales? ¿Cómo estoy seguro? Electroculograma, electroretinograma. Bueno, antes de eso, vamos. En los otros cortes del OCT aparecen otras lesiones. Y eso es interesante también. Vamos a ver si puedo sacar esto. Ven que en ambos ojos tenía lesiones también que parecían viteliformes por fuera de la fobia. ¿Y entonces? Viteliforme múltiple. ¿Tengo que pedirle otro estudio? Ahí vamos para distrofia en patrón, pero es raro, sí. Es raro, sí. Electroculograma. Bien. ¿Y el electrooculograma, si me da normal o patológico, cómo diferencio? ¿Qué actitud sigo? Le preguntaría a Laure Chandi. Bueno, ¿Cómo se llama la vestroretinopatía? Nunca me acuerdo ese nombre, pero que son del mismo gen, pero que no es por ahí BES, vamos. sino son las primas. Yo, por la edad de comienzo tardío y porque tenía lesiones por fuera, esto lo trajo la paciente, tenía una angio-CT, no había membrana neovascular. Le pedí una RFG, me acuerdo de mi pasado uveítico y no quería tener sorpresas, y entonces ahí se ven en el ojo izquierdo, sobre todo estos foquitos, que coinciden con los que veíamos en la OCT, pero que no tienen filtración. Esto nunca supe bien qué era, no lo vi al fondo de ojo. No, si Emilio querés ilustrarnos con algo, pero la realidad es que no. Pensé Lo que único que se podía ve ser ahí, un artefacto, pero no. no, porque se veía Está al principio, pero filtrando. es Sí. una tinción de la pared, algo Bueno, inflamatorio. está bien. Yo le pedí esto, por supuesto, para ver si había otro tipo de lesiones en las que uno tuviera que tratar otras cosas o pedir analíticas, pero la realidad es que parece una distrofia viteliforme del adulto, ¿no? Hasta acá. El electroretinograma es normal. Lo que también coincide, no descarta un defecto localizado como las maculopatías, pero sí descarta defectos panretinales tanto de conos como de bastones. Acuérdense, los electroretinogramas hechos de acuerdo a un protocolo tienen 4 mediciones con el paciente adaptado a la oscuridad, que según la intensidad de luz que yo use, voy a evaluar respuestas aisladas de bastones, mixtas, los potenciales oscilatorios que no tienen importancia en estos casos, y después con el paciente adaptado a la luz, yo puedo evaluar cómo responden selectivamente los conos, tanto en ¿Pero no flash. le hubieras hecho un multifocal de entrada, Laura, en vez de un pan retinal? No, porque lo que yo quiero diferenciar, yo le tengo que decir, si estoy pensando que tiene una enfermedad genética, lo que tengo que decirle al genetista es si es un defecto localizado con RG normal, o sea, que busque distrofias maculares, o si hay defectos de conos, son otros los genes que tiene que buscar. Entonces, por eso empecé por este. Siempre empiezo por este. El multifocal, digamos, ya teniendo el OCT alterado, no me iba a aportar mucho, porque yo ya veo que tiene algún grado de disfunción en la mácula. Entonces, le pedí esto y le pedí, sí, un electrooculograma. El electrooculograma, la realidad es que en la práctica clínica tiene muy pocas indicaciones. Una es esta, cuando uno sospecha un BES,
y es para evaluar la indemnidad del epitelio pigmentario. Y también es normal, y acuérdense que, como vemos, el resultado puede parecer como índice de Arden o índice de luz oscuridad, que es la diferencia entre la amplitud del pico y del valle. Lo normal es que sea mayor a 1.7. A mí mientras diga normal le creo. Bueno, para repasar, porque esto es lo interesante de este caso en sí. Yo tengo que, si sospecho una enfermedad genética, tengo que estudiar el fenotipo con la clínica que vimos, autofluorescencia OCT, en algunos casos pido campos visuales, y después voy a la electrofisiología para evaluar cuál es la disfunción, ¿sí? Tenemos que abrir la cabeza y acordarnos que estas enfermedades, yo puedo tener un cuadro clínico, perdón, causado por distintos genes, y así todo darme un mismo cuadro clínico, esto es de distrofias maculares, o ese mismo gen poder darme, según cómo está mutado, una retinosis pigmentaria o una distrofia de conos y bastones. Entonces, voy armando el rompecabezas siguiendo estos pasos. Además, le voy a preguntar si hay antecedentes familiares y después voy a buscar el genotipo. ¿Por qué es importante tener todos estos datos antes de ir al genetista? Porque si no, no sabemos interpretar lo que encontramos. Entonces, ¿yo qué le tengo que decir? Aunque no sepa el nombre y apellido de la enfermedad como las estudiamos hace años nosotros, hoy le tengo que decir qué es lo que funciona mal en mi paciente. Si tiene una disfunción de bastones o de conos, no importa si es retinosis pigmentaria, maurosis de Leber o las de comienzo temprano. Si tiene una disfunción de conos, si es puramente una distrofia macular, que ahí es donde el RG me sirve para hacer esta diferencia entre estas dos categorías, o una neuropatía óptica. Esto es lo que yo tengo que darle al genetista. Entonces la paciente me dice, tengo el genético de mi hermana, ¿lo quiere ver? Todo lo que hemos recibido, estos informes que se hacían sponsoreados, sobre todo de este tipo de laboratorio, nos tiraban 10, 15 mutaciones, no tenían en cuenta el cuadro clínico que uno decía, y la realidad es que hay que tener muy claro qué es lo que estamos buscando, como siempre, porque nos tiran 10 mutaciones, ¿y cómo sabemos cuál es el gen responsable de esto? El informe dice que tiene una mutación para pseudosantoma elástico. Y entonces, ahí la llamé a Marcela Cicioli, que es la genetista con la que trabajamos siempre, presidente de Stargardt Apnes, y empezamos a deshacer esta madeja. De todos los genes que hay acá informados, el único que puede dar una distrofia de este tipo, compatible con la viteliforme del adulto, es el IMPG2, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacer un trabajo en equipo. Si yo al genetista no le puedo precisar bien lo que tiene mi paciente, no terminamos de tener un resultado. Entonces, para acordarnos, en general, todas las distrofias hereditarias de la retina tienen como base un cambio en el ADN. Y esto va a hacer que se sintetice de forma defectuosa una proteína que, en mayor o menor grado, va a dar una disfunción visual según la función que tenga en el proceso visual. Entonces, las causas bioquímicas y los mecanismos van a ser distintos, pero la respuesta final común va a ser la misma. Las células retinales se van a dañar. Según donde ese gen esté más expresado, vamos a tener cuadros que afecten tanto a conos y bastones, o selectivamente a bastones, o selectivamente el área macular. Entonces, es importante hacer esa diferenciación. Y esto es lo que explica también por qué algunas de estas enfermedades son sindrómicas, ¿sí? Va a depender de dónde se exprese ese gen, en las células de qué tejidos está más expresado, cumple una función más importante, y ahí es donde se va a notar la disfunción. Entonces, en las mutaciones de IMPG2, que es el gen que tomamos como causal, como posible responsable de esta enfermedad, puede dar dos cuadros clínicos según el tipo de mutación que tenga.
distrofias tipo retinosis pigmentaria, de bastones y de conos, con patrón de herencia autosómica recesiva. Por más que me diga esto, mi paciente no tiene eso. Y la distrofia macular viteliforme del adulto, que tiene un patrón autosómico dominante. Esta paciente tenía una sola copia alterada. Eso Igual todo es, esto es de la hermana, ¿o no? todo esto es de la hermana. Sí, sí, pero a mí me... A ver, ¿por qué lo traigo acá? Porque cuando recibimos esos estudios, la hermana tiene un cuadro clínico muy parecido, pero es para poder deshacer cómo tenemos que analizar, digamos, el resultado que nos llega de un genético y la clínica de los pacientes. Por eso lo traje. Ella se lo va a hacer ahora. Probablemente le dé el mismo gen. Por esto, porque tiene aparte un patrón de herencia dominante. Entonces, ¿qué nos acordamos de la clínica de estas distrofias maculares viteliformes del adulto que comienzan a edades más tardías? La progresión es lenta, el pronóstico visual es mucho más favorable. Vamos a ver esos depósitos subretinales foveales amarillos. Generalmente son simétricas, pero hay reportes, este que puse aquí abajo es unilateral. Y los genes que pueden dar este tipo de patrón son BES1, que es el que más comúnmente se asocia a la clásica distrofia macular de BES, el de la periferina y los IMPG1 y 2, que estas enfermedades se las agrupa dentro, de, como decía Eduardo, de lo que son las distrofias en patrón. Entonces, en otro trabajo que me parecía importante traerlo, hicieron una retrospectiva, estudiaron a 25 pacientes que tenían mutación en IMPG2, 5 eran familiares de pacientes con retinosis asociada a esto, o sea, el mismo gen me puede dar diferentes cuadros clínicos. La maculopatía estaba presente en 17 de estos individuos y la edad media de comienzo era alrededor de los 50 años. Todos tenían la sobrelevación foveal, con o sin el material, o directamente ya se encontraba atrofia focal del epitelio pigmentario. La agudeza visual era de unas 4 décimas en el mejor ojo. Algunos pacientes que tenían estas mutaciones eran asintomáticos, y con un seguimiento de hasta 19 años, la maculopatía en algunos casos se mantuvo estable, en otros aumentó el material, pero la mayoría tenía buen pronóstico. Y 8 de los individuos no tenían evidencia de maculopatía. Se hizo segregación en los familiares, en el primer mundo pasa esto, y de las 18 variantes que se detectaron, digamos, todas estaban asociadas, son genes conocidos, variantes conocidas, causales de disfunción retinal. Entonces, las variantes monoalélicas, esto es lo que yo quería mostrar del genético, siempre nos dice si es heterocigota u homocigota, según si están cambiadas las dos copias de un mismo gen que tenemos de papá y de mamá, o si es una sola, porque tiene que explicarse si hay una herencia recesiva, porque ya se conoce cómo se transmiten estos genes. Entonces, la penetrancia de esta maculopatía y la expresión es variable, y eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, que aún dentro de una misma familia y que aún dentro, digamos, de un mismo gen mutado, la presentación clínica va a ser variable. Estas son las imágenes del trabajo que les mencionaba recién, entonces hay varias causas de distrofias maculares y en este caso en la variante del adulto podemos tener la imagen viteliforme o directamente algo de atrofia focal. Y las distrofias maculares, acuérdense que todas se van a manifestar en mayor o menor grado con baja de visión central, fotofobia, alteración de la visión de los colores, y que la edad de comienzo es variable. ABCA4, que es el gen de Stargardt, periferina 2 y BES son los que se llevan más del 50% de las causas. Entonces, los síntomas preceden a los cambios que a veces evidenciamos en el fondo de ojo, entonces hay que estudiarlo al paciente que nos dice que algo le está pasando, veamos o no las cosas en el fondo de ojo.
la correlación de fenotipo y genotipo, como vemos, no es inequívoca, puede dar para cualquier lado, y el diagnóstico definitivo lo tenemos que hacer integrando la electrofisiología con el test genético. Algunos pacientes tienen terapias en marcha para ciertas enfermedades, otros se los puede apuntalar con distintas medicaciones o suplementos nutricionales o filtros, entonces hay que llegar un poco más lejos con el diagnóstico, y porque no es lo mismo poder decirle que su maculopatía, digamos, tiene un relativo buen pronóstico, que siempre va a preservar visión de lectura aunque necesite ayudas ópticas. Bueno, es lo que quería mostrarles de esta paciente. Cuando tengamos el resultado de ella, lo ponemos también. ¿Y la hemorragia subialoide dónde estaba? No fue a la fiesta. Me gustaría recalcar lo que dijiste, que no siempre los adultos son simétricas, porque yo el primer paciente que tuve me hizo sufrir mucho hace varios años, lo vi evolucionar durante muchos años, durante más de 20 años, y después de 15 años le apareció en el otro ojo. O sea, a los 90 tenía los dos ojos bastante dañados, pero para no descartarlo. Sí, pero es importante también, a ver, si uno se pone en el lugar, no es lo mismo poder decirle que dentro de lo que es una maculopatía, es una maculopatía de relativamente un buen pronóstico, que va a preservar. Toda la información que uno le pueda dar es un derecho que el paciente tiene. Sí. Bien. Bueno, Gracias. Bueno, Lau. gracias a todos. Muy bien. Disfrutá el feriado, Laurita. Chao, buena Chao. semana. Chao, chao. Buena semana.